Cierra los ojos por un segundo e imagina esto. Estás en medio de la inmensa sabana africana, en el Serengeti o el Masai Mara. El sol abrasador del mediodía comienza a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas, púrpuras y rojos profundos. Todo parece estar en calma, pero es una calma tensa. De repente, sientes una vibración en el aire, una frecuencia baja que resuena primero en tu pecho, antes incluso de llegar a tus oídos. Es un rugido, un eco tan potente, tan profundo y ancestral que paraliza a cualquier criatura en kilómetros a la redonda. Las cebras dejan de pastar, los antílopes levantan la cabeza, y tú, como humano, sientes un escalofrío instintivo. Estás en el territorio del depredador más icónico, temido y respetado de la historia, el león. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a emprender un viaje épico al continente africano para descubrir la verdad oculta detrás del animal más mitificado del planeta, el león. Y prepárate porque este video no es el típico documental de naturaleza. Gran parte de lo que Hollywood, los cuentos infantiles y los mitos antiguos te han enseñado sobre este majestuoso felino es, sencillamente, mentira. O al menos, una verdad muy incompleta. Vamos a descubrir por qué su título real es un fraude geográfico. La oscura, brutal y cruel realidad de sus estructuras familiares que haría palidecer a cualquier telenovela. El verdadero significado científico de esa enorme y calurosa melena. Cómo sus sentidos sobrenaturales los convierten en fantasmas de la noche. Y por qué las verdaderas reinas, arquitectas y guerreras de este imperio son, sin lugar a dudas, las leonas. Pero antes de arrancar este viaje, quiero ponerte a prueba y que seas completamente honesto. Todos sabemos que los leones son cazadores letales, máquinas diseñadas por la evolución para matar. Pero, si tuvieras que adivinar, ¿cuál crees que es su porcentaje de éxito real al cazar? Piénsalo bien. ¿Atrapan a su presa el 90% de las veces? ¿El 50%? Déjame tu porcentaje en los comentarios ahora mismo, con total honestidad. Más adelante en este video te daré la respuesta científica exacta. Y te advierto que la realidad te va a dejar con la boca abierta y cambiará tu percepción sobre el rey para siempre. Ahora sí, prepárate algo de tomar, ponte muy cómodo y acompáñame a adentrarnos en el fascinante, brutal y a menudo incomprendido imperio de los leones. Empecemos derribando el mito más grande de todos, el cimiento sobre el que se construye su leyenda, el título de Rey de la Selva. Piénsalo bien por un momento. ¿Cuántos leones viven realmente en la selva, en la jungla densa y tropical? La respuesta es cero. Cero absolutos, excepto el león asiático en el bosque de Gir en la India. Los leones africanos, Pantera leo, habitan en las sabanas, llanuras aluviales y pastizales abiertos, lugares donde la visibilidad es clave para su supervivencia y sus tácticas de caza. El título de Rey de la Selva es en realidad un antiguo error histórico y de traducción, donde palabras germánicas y anglosajonas que significaban tierras salvajes o tierras sin cultivar, wilderness, se confundieron y simplificaron con el tiempo hasta convertirse en jungla o selva. Así que la próxima vez que escuches a alguien llamarlo así, ya tienes un dato curioso y científicamente exacto para corregirlo. Son los reyes de la sabana, no de la selva. Pero ¿por qué son los reyes? ¿Qué los hace tan especiales? Aquí entramos en el primer gran secreto de su éxito, la mafia familiar. A diferencia de los perros, que como vimos en el video de los gatos, fueron domesticados para trabajar con nosotros, los leones tomaron un camino evolutivo único entre los grandes felinos. Piensa en el gato de tu casa, en un tigre solitario en la taiga siberiana, en un leopardo escurridizo o en un jaguar en la Amazonia. Todos son cazadores independientes, solitarios, que solo se juntan para reproducirse. Pero el león descubrió un truco evolutivo que lo cambió todo.
La sociedad cooperativa. Son los únicos felinos verdaderamente sociales del planeta. Viven en grupos llamados manadas, prides, que son estructuras sociales complejas que pueden ir desde unos pocos individuos hasta supergrupos de más de 30 leones. Pero aquí viene la segunda gran mentira que debemos desmontar. Esta sociedad no es una monarquía absoluta donde el macho más grande manda con puño de hierro. Es un matriarcado disfrazado y profundamente cooperativo. Las leonas son el núcleo, el corazón, el cerebro y el verdadero motor de la manada. Ellas son una hermandad de sangre, hermanas, madres, hijas y tías que permanecen juntas toda su vida en el mismo territorio, defendiéndolo generación tras generación. Los machos, por otro lado, son temporales, transeúntes. Llegan de fuera, a menudo en grupos de hermanos llamados coaliciones, conquistan la manada por la fuerza, procrean, protegen las fronteras durante unos pocos años, generalmente de 3 a 5, y luego, inevitablemente, son derrotados, expulsados o asesinados por machos más jóvenes, fuertes y hambrientos de poder. La manada pertenece a las hembras. Los machos solo están de visita obligada. Y hablando de los machos, tenemos que hablar de su rasgo más distintivo, su corona, la melena. Durante décadas, los científicos y naturalistas pensaron que la melena servía principalmente como un escudo de armadura, un collar de pelo grueso para proteger el cuello y la garganta durante las brutales peleas a muerte contra otros machos. Y aunque algo de protección ofrece, la verdadera razón científica es mucho más fascinante y puramente evolutiva. La melena es un cartel publicitario, un indicador sexual de la salud, la genética, la nutrición y los niveles de testosterona del macho. Las leonas, que son las que deciden con quién reproducirse, prefieren abrumadoramente a los machos con melenas más grandes, densas y oscuras. ¿Por qué? Porque una melena oscura significa que el macho está bien alimentado, tiene un sistema inmunológico de hierro, altos niveles de testosterona, lo que lo hace más agresivo y mejor defensor, y es lo suficientemente fuerte para sobrevivir al intenso calor africano, llevando ese abrigo de piel encima. Un macho con una melena pobre o rubia es visto como menos apto. La melena es, literalmente, el perfil de Tinder del león. Pero la vida de un macho dominante, el rey, no es un cuento de hadas de Disney. Es brutal, violenta y a menudo corta. Cuando una coalición de machos nuevos conquista una manada y expulsa a los reyes anteriores, hacen algo que parece sacado de una película de terror psicológico y que horroriza a muchos humanos. Eliminan sistemáticamente a todos los cachorros menores de 9 meses de la manada. Suena cruel, despiadado e inhumano, y lo es desde nuestra perspectiva, pero evolutivamente tiene un propósito frío y calculador. Al no tener cachorros que amamantar, las leonas vuelven a entrar en celo en cuestión de días, lo que permite a los nuevos reyes aparearse de inmediato y asegurar que la próxima generación de la manada lleve únicamente sus propios genes, no los de sus rivales derrotados. La naturaleza no sabe de moralidad, piedad o justicia, solo sabe de la perpetuación de los genes más aptos. Es supervivencia pura y dura. Ahora, pasemos a la acción. La caza. Aquí es donde vamos a responder a la pregunta del principio del video. ¿Listos para la realidad? Si tuviéramos que evaluar al león por su eficiencia individual al cazar, el rey sería un fracaso absoluto. Cuando un león caza solo a plena luz del día, su porcentaje de éxito es de apenas un 17 a 19%. Sí, fallan más del 80% de las veces. Sus presas principales, como las cebras, ñus o antílopes, son más rápidas, tienen más resistencia y sentidos muy agudos. Incluso cazando en grupo, usando tácticas coordinadas de emboscada, su éxito ronda apenas el 30%. Si pusiste un número mayor en los comentarios, no te sientas mal. La cultura popular nos ha engañado haciéndonos creer que son máquinas de matar infalibles.
La realidad es que la vida en la sabana es increíblemente difícil y el hambre es un compañero constante. Y aquí hay otro mito gigante que debemos romper: la supuesta injusticia de la sabana. Siempre se dice, de forma casi cómica, que las leonas hacen el 100% del trabajo de caza, mientras los machos solo duermen, descansan y luego llegan para comer primero, quitándoles la comida a las hembras y cachorros. Si bien es cierto que las hembras son las principales proveedoras de la manada, porque son más ligeras, rápidas, ágiles y no tienen una melena enorme que las delate, lo que las hace maestras de las tácticas de emboscada militar coordinada, los machos también cazan, y mucho. De hecho, cuando se trata de derribar presas colosales, peligrosas y masivas como búfalos del Cabo furiosos, jirafas adultas o incluso hipopótamos fuera del agua, la fuerza bruta, el peso masivo, un macho puede pesar 250 kilogramos frente a los 150 kilogramos de la hembra, y la potencia de impacto del macho son absolutamente necesarios para derribar al animal. Son los especialistas en caza pesada de la manada. Si pensabas que los machos solo eran unos vagos con buen peinado que se aprovechaban del trabajo de las hembras, déjame un emoji de león en los comentarios. Quiero ver a cuántos les acaba de explotar la cabeza con este dato científico. Pero ¿qué es lo que los hace tan peligrosos, casi sobrenaturales, especialmente en la oscuridad? Aquí entramos en su anatomía de depredador perfecto. Los ojos de un león son una obra maestra de la ingeniería biológica. Son proporcionalmente más grandes que los nuestros y tienen una pupila redonda que puede dilatarse muchísimo para captar la más mínima cantidad de luz. Pero su secreto es una capa reflectante detrás de la retina llamada tapetum lucidum, igual que los gatos. Esta capa funciona como un espejo biológico, rebotando la escasa luz de la luna o las estrellas de vuelta a través de la retina, duplicando su capacidad de visión nocturna. Para cuando una cebra o un ñu se da cuenta de que el león está a 10 metros de distancia en medio de la noche, ya es demasiado tarde. Ven en la oscuridad casi como nosotros veríamos al atardecer. Y luego está el arma psicológica definitiva, el sonido que define África: el rugido. El rugido de un león macho puede alcanzar los 114 decibelios, casi tan fuerte como un concierto de rock o un martillo neumático, y puede escucharse a asombrosos 8 kilómetros de distancia en una noche despejada. Sus cuerdas vocales tienen una forma única, cuadrada y plana, a diferencia de las nuestras que son triangulares. Esto, junto con un cartílago y oides osificado, les permite mover una cantidad masiva de aire con una fuerza brutal, creando un sonido de baja frecuencia capaz de hacer vibrar el suelo y resonar en tu pecho. No rugen solo por enojo o antes de atacar, rugen por una razón social y territorial, para decir: este es mi imperio, esta es mi manada, estos son mis genes, y si cruzas esta línea sin permiso, no saldrás vivo. Es un sistema de GPS acústico y un mecanismo de defensa territorial sin igual. A pesar de todo este poder, fuerza y sentidos sobrenaturales, ¿sabes qué es lo que más hacen los leones durante el día? Absolutamente nada: descansar. Un macho dominante puede llegar a dormir o estar inactivo hasta 20 horas al día y las hembras unas 15 o 16 horas. Al estar en la cima absoluta de la cadena alimenticia, son superdepredadores. No necesitan estar en constante alerta, buscando refugio de otros animales. Conservan cada gramo de esa energía explosiva y valiosa para los breves, intensos y violentos momentos de la caza, para las peleas territoriales a muerte contra otras coaliciones de machos, o para la reproducción, que puede ser extenuante. Pueden aparearse hasta 50 veces al día durante el celo de la hembra. Son maestros de la eficiencia energética. Sin embargo, el verdadero y más peligroso enemigo para el rey no viene de la sabana furiosa. No es el búfalo, ni la hiena, ni el cocodrilo. Viene de nosotros. La historia moderna del león es una tragedia silenciosa,
Hace apenas un siglo, se estimaba que vagaban más de 200.000 leones por todo el continente africano y partes de Asia. Hoy, las estimaciones científicas más optimistas y recientes nos dicen que quedan menos de 20.000 leones en estado salvaje en toda África. Han desaparecido del 94% de su territorio histórico debido a la expansión humana desenfrenada, la pérdida de hábitat, la caza furtiva, los conflictos con ganaderos y la desaparición alarmante de sus presas naturales. El rey está perdiendo su reino a una velocidad aterradora, y si no tomamos conciencia global y actuamos pronto, el rugido más imponente y ancestral de la naturaleza podría silenciarse para siempre en nuestro tiempo de vida. La próxima vez que veas la imagen majestuosa de un león, no pienses solo en un animal bonito, en un peluche o en un dibujo animado. Piensa en el único gran felino que entendió que la familia, la cooperación y la hermandad son las claves verdaderas para dominar el mundo. Un estratega nocturno, un sobreviviente brutal, el resultado de millones de años de evolución y el verdadero símbolo indomable de la sabana africana. Todo eso, en un cuerpo diseñado para la potencia pura. Si este mega documental te gustó, te entretuvo y te hizo ver a los leones de una manera completamente diferente y más científica, destruye ese botón de me gusta con la misma fuerza que un león atrapa a su presa. Eso ayuda muchísimo a que el algoritmo recomiende el canal y podamos seguir creando este tipo de contenido profundo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos viajes y secretos mejor guardados del reino animal. Comparte este video con esa persona que cree que lo sabe todo sobre animales, porque seguro le va a encantar y sorprender. Y ahora te dejo con una última pregunta para el debate en los comentarios, y quiero que seas muy honesto. Si tuvieras la oportunidad de reencarnar en un gran felino salvaje, ¿elegirías ser un león, viviendo en una manada social con todo el drama familiar, la protección mutua y las peleas territoriales? ¿O preferirías la libertad absoluta, el misterio y la soledad de ser un tigre independiente en la selva asiática? Piénsalo bien y déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.